Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en esta presentación del libro de Roberto que ingresamos recientemente a esta biblioteca. Les doy la bienvenida a este lugar, no sé si lo conocían, la primera vez que ingresan. Esta biblioteca es una biblioteca pública, no solamente asiste a la tarea parlamentaria de la legislatura, y me preguntaba la señora un poco las particularidades, sino que también es una biblioteca que está abierta al público de lunes a viernes de 10 a 18 y que versa sobre todo su contenido, su catálogo en aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Este edificio, que es el Palacio Legislativo, fue inaugurado en 1931, sin embargo la biblioteca data de 1884 y recorrió todas las sedes que tuvo el Poder Legislativo local. Anteriormente, se acordarán, Consejo Deliberante, luego convertido en legislatura a partir de la reforma de la Constitución, de la sanción de la Constitución de la ciudad. Esta biblioteca, por supuesto, la pueden consultar las veces que quieran. Tiene una página web en donde pueden consultar el catálogo. El libro de Roberto ya está ingresado en nuestro catálogo. Hoy hacemos una presentación. Desde el momento que lo recibimos, confieso que apenas lo vi, como que pensé este momento porque es un tema que es muy transversal de nuestra ciudad. Fueron invitados a esta presentación los miembros de la Comisión de Tránsito y Transporte, porque nos parece que es un aporte muy interesante para tener en cuenta a la hora de pensar proyectos, pensar ideas, debatir en las audiencias públicas. Es un material rico como para poder poner en valor y salir un poco de la documentación a la que se recurre habitualmente cuando se hacen los proyectos, ¿no? Darle un poco más de solidez a esto que es legislar. Bueno, preparé algunas palabras muy sencillas para darle sin más la palabra al autor del libro, a Roberto Sacandini. El tema que hoy nos convoca es apasionante, forma parte de la identidad de Buenos Aires, y ponerlo sobre la mesa nos permite también dimensionar los cambios que fue experimentando la ciudad desde el siglo pasado a esta parte. El subte materializa la cultura del progreso, dice Roberto en su prólogo, da cuenta de los adelantos tecnológicos y de los avances científicos de toda una era, pero también habla de cómo se modificaron las cuestiones humanas y sociales. Este libro lo recibimos con muchísimo entusiasmo en la biblioteca, por lo abarcativo de su trabajo, por su minuciosidad, por la capacidad de contextualizar y comparar con otros grandes centros urbanos del mundo. El libro de Roberto nos trajo la solidez de un trabajo donde claramente se puso el cuerpo, pasó la vida y transmite por eso la pasión de quien generosamente deja legado, comparte saberes y hoy los trae al diálogo, a la comprensión comunitaria. Son los valores que queremos destacar. Nos damos el lujo de presentar Secretos Subterráneos en un espacio que es la legislatura, cuya misión es construir un andamiaje legal en esta ciudad de Buenos Aires. El transporte y el tránsito son dos aspectos que se nuclean en una de las 25 comisiones que tiene esta legislatura. Creemos que podemos acercar este excelente material para que los proyectos, las ideas y las audiencias y todo lo que se genera a nivel legislativo se vea enriquecido. Es la tarea de esta biblioteca tejer ese puente, brindar un servicio de información a la altura de las leyes que precisa nuestra querida Buenos Aires. Agradezco a quienes trabajaron en la organización, a nuestros compañeros del área operativa de esta legislatura, al equipo de prensa que hizo la difusión, por supuesto, a todas las personas presentes. Y no quiero ocupar más tiempo porque queremos escucharte a vos, Roberto, entonces voy a hacer esta breve presentación diciendo, aunque ya creo que te conocemos, Roberto es ingeniero mecánico y naval, graduado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Actualmente sigue trabajando en Subterráneos de Buenos Aires desde hace más de 30 años, más de 30. Y este libro es una obra, como dije, de una investigación muy minuciosa que consta más de 500 páginas, así que sin más te voy a dar la palabra y yo me voy a ir del otro lado porque quiero aprender de todo lo que vas a decir. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta presentación. Agradezco en primer lugar a la directora de la Biblioteca Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por brindarme la oportunidad de presentar el libro. También es un libro de investigación. Realmente este libro fue posible gracias a la información que me brindó el historiador Aquilino González Podestá, el Archivo General de la Nación, la
biblioteca del Centro de Ingenieros, la biblioteca del Congreso de la Nación, y la ayuda que me brindaron y el apoyo que me brindaron a lo largo de años, que a veces fueron años difíciles, y a mi familia, que durante mucho tiempo le robaron a mi familia el estar escribiendo este libro. Muchos compañeros me ayudaron, el ingeniero Raúl Ávila, el ingeniero Jorge Ribé, el ingeniero Oscar Libre. Sin la ayuda y sin el respaldo que me dieron y el aliento que me dieron, este libro no hubiera sido posible. Y muchos otros más, con el arquitecto Belda, ex jefe como el ingeniero Amadeo, que siempre me brindaron ayuda y realmente gracias a ellos pudo ser realizado este libro. Quisiera empezar con una frase de Eduardo Galeano, que él decía, y que yo creo que pienso lo mismo. Él decía que podemos decir que el mundo no está hecho solo de átomos, también está hecho de historias. Aquellas historias que escuchamos, que contamos, que escribimos y que logramos multiplicar a través de un libro, como el caso este, son las historias que permiten convertir el pasado en presente, lo distante en cercano, lo lejano en algo próximo, posible y visible. La historia del subterráneo de Buenos Aires es una historia que merecía ser contada. Es una historia de esfuerzo, tesón y sacrificio. Una historia, una gesta gloriosa, con sus luces y sus sombras, como todo en la vida. Pero una gesta realizada por miles de hombres y mujeres que con su esfuerzo diseñaron, construyeron, pusieron en funcionamiento, realizaron el mantenimiento y lo realizan actualmente y nos permitieron tener un servicio rápido, eficiente y seguro que cambió para siempre la forma de desplazarse en los porteños. Bueno, aquí es la presentación del libro. Ven que puse un simple párrafo, generalmente las diapositivas van a ser fotografías, donde pongo la frase que creo que es justa: el diseño, la construcción y operación de una línea de subterráneo es quizás una de las más apasionantes y complejos estudios desde una perspectiva técnica histórica que pueden llevarse a cabo. El subterráneo es un medio de transporte que cambió para siempre la concepción del transporte en el mundo. En especial la implementación de la red de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, que fue la 12ª del mundo. Estábamos entre las principales ciudades del mundo. 13 se inaugura este servicio y fue tan exitoso, la gente estaba tan interesada, tenía tanta fe en los progresos de la técnica y de la tecnología del principio del siglo XX, que el segundo día de inauguración viajaron 150.000 personas. Bueno, empecemos con la afirmación. El libro es como la génesis, es decir, empezamos describiendo los elementos fundamentales que lograron que se hiciera un sistema de transporte como el subterráneo de Buenos Aires. Los sistemas guiados, después la invención de la máquina a vapor, la aplicación en los primeros sistemas de transporte como los buques y los ferrocarriles, la primera locomotora exitosa que fue la de Stephenson, y que a su vez con la aplicación de la máquina a vapor comienza la revolución industrial con la aplicación de la máquina a vapor en las empresas textiles de Inglaterra, y luego la aplicación de esa máquina a vapor en los sistemas de transporte como locomotoras lograron la creación de un sistema ferroviario muy rápido y eficiente que a su vez retroalimentaba a la revolución industrial. Como todo sistema de transporte hubo accidentes, es cierto, en este caso es una locomotora en París que tenía freno largo, es decir, falló el freno y se llevó por delante el frente de la estación. Luego, con el advenimiento de los avances en electricidad y en electromagnetismo, Werner von Siemens creó la primera locomotora eléctrica y con ello se logró rápidos avances en la tracción eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer tranvía eléctrico que prestó servicios en Berlín, creado por Werner von Siemens, el primer tranvía eléctrico del metro de Budapest. Vemos que es el primer tranvía que se logra, el primer coche eléctrico que presta un servicio en el metro de Budapest. Recordemos que el primer subte que se inauguró fue en Londres y las primeras formaciones eran traccionadas con máquinas a vapor. Ahora vamos a ver cómo se fue desarrollando el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era una ciudad que se creó a la vera de un río. Al estar
a la vera del Río de la Plata, estaba limitado por el norte y por el oeste de la ciudad. La ciudad tenía un puerto y ese puerto no era muy viable. Entonces, vemos acá una vista de la Vuelta de Rocha en el año 1890, fíjense la enorme cantidad de buques que había en los muelles. Al principio, en la ciudad de Buenos Aires, los pasajeros que venían de un barco iban a ser buscados por carretas a caballo, y la mercadería también se bajaba del barco con mucha dificultad. Con el desarrollo del país, cuando se decidió que el país fuera agroexportador, en los años 1850, 60, obviamente se necesitaba que hubiera un gran puerto. Entonces se hace una de las obras más grandes de la ciudad, que fue el primer puerto de Buenos Aires, que fue Puerto Madero, que fue un proyecto del señor Madero, pero realizado por ingenieros ingleses, John Hope Shaw, que eran miembros de la Royal Society. El puerto de Madero era un puerto que en realidad era un puerto en cadena, similar a los que se construían en esa época en Inglaterra. Pero ¿qué pasaba? Tenía una limitación, porque cuando los buques aumentaba el tamaño de los buques, obviamente no iban a poder pasar por estos sectores donde había puentes levadizos. Entonces el puerto, ¿qué pasó? A lo largo en poco tiempo quedó obsoleto y se optó por hacer el nuevo puerto nuevo, que era el diseñado por el ingeniero Huergo. Estas fueron las obras más importantes que se habían hecho en la ciudad en ese momento. La Argentina volcó todas sus fuerzas hacia el modelo agroexportador. La ciudad fue creciendo también con su puerto, se hizo una gran ciudad y se hizo un gran puerto, y todas las líneas ferroviarias que se hicieron con intervención del Estado, en el sentido que daba todas las facilidades a empresas, tanto de capitales privados como el Ferrocarril Central Oeste, que era de capital argentino, luego se estatizó y luego se vendió a una empresa inglesa. Pero se daban todas las facilidades a empresas francesas e inglesas para hacer los ramales ferroviarios, que ven que todos confluían al puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, ¿qué hacía? Todo lo que producía la Argentina en esa época, trigo, cebada, y lo que se llamaba chill beef, se exportaba a Europa, principalmente a Inglaterra. Y a su vez Inglaterra nos enviaba productos con alto valor agregado, productos elaborados. El modelo agroexportador funcionó muy bien entre el año 1880 y 1930, en que ahí empiezan a cambiar la situación mundial. La ciudad de Buenos Aires fue creciendo exponencialmente, recibía mucha inmigración europea, los medios de transporte que había eran carretas, diligencias y distintos tipos de carruajes, y se implementa, el primer servicio de transporte que se implementa es el sistema de tranvías a tracción a sangre. Fíjense que esto fue muy bueno para la ciudad, los tranvías de tracción a sangre y después los tranvías eléctricos que vamos a ver, porque eso fomentaba que la gente empezara a irse a vivir, salir un poco de la zona central de Buenos Aires, ir hacia zonas externas. Entonces se hacían loteos de zonas para que se pudieran hacer sus casas, los pobladores antiguos de Buenos Aires, y se decía que iba a pasar, que estaba cerca del tranvía. O sea, eso fomentaba la venta de terrenos para que se fuera la gente y se fueron haciendo distintos barrios. Cuando apenas llegó la tecnología, logró hacer la electrificación del tranvía, llegó en el momento justo para reemplazar la tracción a sangre, se pasó a la tracción eléctrica, se trajeron muchos tranvías de otros países. Este es un tranvía imperial que tenía 2 pisos, y otros se empezaron a construir, a fabricar en serie en la Argentina. Por ejemplo, la fábrica Catita, que era una empresa muy importante que fabricaba tranvías, llegó a exportar a Uruguay, a Bolivia y a Paraguay. Aquí vemos un cuadro interesante, que es el de la compañía Anglo Tramway Argentina and Company Ltd. Era una empresa que empieza a trabajar en la Argentina y que va a ser el primer subte de Buenos Aires, que era una freestanding company, capital 100% inglés, y que tenía una política muy agresiva en el sentido de que comercial, digamos, ¿no? Compraba muchas pequeñas empresas tranviarias, y llegó a ser en el año 1907 una empresa casi monopólica con el 80% de los tranvías. La ciudad de Buenos Aires era una de las que más
tranvías tenía en el mundo, y la Anglo fue una de las empresas de tranvías más grandes del mundo. Fíjense, retrocedemos una más, fíjense que en el año 1924 transportó 650 millones de pasajeros, la Anglo, solamente con los tranvías y el subte. Fíjense que aquí se muestra cómo fue variando de tracción a sangre en 1873, luego con este color se muestra cómo se hizo la tracción eléctrica. Fíjense que en el año ya 1909 la tracción a sangre había desaparecido de la ciudad de Buenos Aires, en el tema de los tranvías. A su vez, acá en estos planos vemos cómo se fue extendiendo las líneas de tranvías. Vemos que siempre la parte noroeste de la ciudad siempre estuvo un poco abandonada, digamos, se extendía más hacia otros sectores de la ciudad. Bueno, como sabemos, los tranvías, llegamos a tener casi 2.400 tranvías, como todo medio de transporte. Había accidentes, pero el más grave fue el que pasó en el puente Bosch a las 6 de la mañana, cuando un tranvía, debido a la neblina y era de noche porque eran las 6 de la mañana noche, con neblina no se dio cuenta que el puente Bosch estaba levantado, porque era un puente levadizo, tenía 3 secciones, en realidad estaba levantado, y el tranvía se cae al agua. Y lamentablemente fallece la mayoría de los pasajeros que iba, lamentablemente iba lleno. Otros medios de transporte que se fueron desarrollando de a poco fueron los ómnibus, que empezaron en 1922. Aquí vemos un ómnibus, el de la derecha, de 2 pisos, y posteriormente, en el año 1927, comienzan a aparecer los primeros tranvías colectivos. Estos tranvías colectivos los tranvías empezaron a ofrecer tarifas más bajas y se compartía el colectivo en varios pasajeros. Luego, con el ingenio argentino, se empezó a hacer chasis más largos y a carrozarlos para llevar mayor cantidad de pasajeros. Este sistema era muy flexible. Finalmente después tenemos los colectivos que han hecho con otras formas distintas. Pero vamos a ir viendo que todo esto empezó a generar una competencia entre los tranvías de la Anglo y las otras empresas, con los ómnibus, que la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires le había dado permiso para circular, como era muy rentable, empezó a haber muchas empresas de ómnibus, y también había una nueva competencia con este nuevo que era el colectivo. En el año 1902-1903, con la aplicación del motor a combustión interna, también habían aparecido los primeros coches, los tranvías y estos ómnibus y colectivos. Entonces la ciudad de Buenos Aires empezaron a producir grandes embotellamientos. Entonces la Anglo, que era una empresa que conocía muy bien el transporte de la ciudad de Buenos Aires, se dio cuenta que la única forma de lograr evitar embotellamientos y poder transportar mucha mayor cantidad de gente en forma eficiente y segura era crear un tranvía subterráneo. Acá vemos una foto del último sistema que había llegado a la Argentina, que era el trolebús. Acá al fondo está el edificio Cábana. Llegaron al país en el año 1948, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, y se extinguieron, fueron sacados de circulación en el año 64 más o menos. Bueno, vemos acá los primeros embotellamientos. Entonces el Anglo decidió que tenía que presentar un proyecto para hacer un tranvía subterráneo. Si vemos la red actual yo voy a explicar ahora primero la que hizo el Anglo, que es esta, que es la actual línea A. Pero si vemos la red actual, vemos cómo la ciudad está limitada por el este y el norte por el río. Este es el Puerto Madero, después acá está el Puerto Nuevo, y vemos que las líneas la mayoría son radiales. La única línea transversal que había hecho la empresa privada Chadopif era esta, y después el gobierno de la ciudad hizo la línea H. Bueno, si analizamos, como yo les dije, que el subterráneo de Buenos Aires había sido el 12º del mundo, pero vemos que la cantidad de vías comerciales que tenemos hoy en día son 56,7 kilómetros, o sea, muy pequeño comparado con lo que tienen países como Londres, que se hizo un poquito antes que Buenos Aires, Nueva York, fíjense, 368 kilómetros, 400, o inclusive Madrid, que tiene 294 kilómetros, siendo Madrid una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, con mucho menos habitantes. Sin embargo tiene 294 kilómetros, mientras que nosotros tenemos 56,7. Pensemos que nuestro subterráneo, el primero, se hizo antes que el de Madrid. O sea, el nuestro fue el primero de Hispanoamérica. Si nos fijamos la cantidad de estaciones, vemos también que es un subte muy pequeño, tiene 90 estaciones
sin considerar las del primer equipo. Vemos acá este gráfico que es interesante. ¿Por qué? Porque muestra la cantidad de estaciones hechas por quinquenio, cada 5 años. Fijémonos que en el año 1940-45 teníamos realizadas 52 estaciones. O sea, desde el año 1913, que se inaugura la primera línea del Anglo, al año 45 tenemos 52 estaciones, mientras que las otras 38 para llegar a las 90 se hicieron a lo largo de 73 años. O sea, vemos con qué fuerza, con qué ímpetu se hicieron las primeras, casi se llegó a hacer 2 estaciones por año. Bueno, estas son las líneas cuando, como dije, la Anglo era una empresa que conocía mucho el transporte. La Anglo fue adquirida por un holding multinacional en el año 1909. Ese holding multinacional era muy poderoso, había capitales ingleses, es cierto, pero también había capitales belgas, alemanes, franceses, y a su vez habían invertido en empresas de electricidad, productoras y distribuidoras de electricidad, la conocida Chade, y más o menos las conocemos. O sea, era una empresa muy importante con mucha capacidad y mucha capacidad de negociación. Propuso esas 3 líneas y se las aprobó la Municipalidad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema. Surge un problema de una doble jurisdicción que todavía lo tenemos. La ciudad de Buenos Aires fue federalizada en 1880 a través de una ley. La ciudad de Buenos Aires pasó a ser capital federal. Entonces, ¿qué pasaba? El Congreso Nacional podía legislar sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre el transporte también. Y a su vez, por otro lado, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, a través de sus legisladores, de concejales, podían legislar también sobre el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces había una doble jurisdicción. Cuando se le otorga el permiso para construir estas 3 líneas, que iban a ser la línea actual A, la línea C, que después la hizo la Chado Pif, y la línea D, que después la hizo la Chado Pif y no la Anglo, la Anglo crea una oficina técnica con un núcleo duro de ingenieros, tomaban gente joven y le iban transfiriendo el know-how y contrataron a la empresa Philip Holman para que hiciera la obra. Pero ahí surge el primer problema, porque chocan con el ferrocarril central oeste, que el Congreso de la Nación le había autorizado a hacer una línea de subterráneo que justamente tenía la misma traza que la línea del Anglo. La línea del Anglo iba a ir por la calle Rivadavia, iba a cruzar la Plaza del Congreso y después iba a ir hasta Plaza de Mayo. La línea también del ferrocarril central oeste, también la traza iba a ir por ahí. Como eran dos empresas privadas, trataron de consensuar una solución porque veían que no tenía sentido que compitieran ambas empresas. Entonces se llegó a la conclusión de que el ferrocarril central oeste iba a bajar con dos vías desde la estación 11, iba a ingresar a Plaza Miserere y Plaza Miserere iba a tener 6 vías en total. Las 2 centrales que iban a ser del ferrocarril central oeste, hoy ferrocarril Sarmiento, y las 4 de la Anglo, 2 en un sentido y 2 en otro sentido. Se optó para hacer el diseño de la Anglo de estación, y el túnel de pasajeros de ferrocarril Sarmiento iba a terminar ahí. Mientras que el túnel que iba a ser por debajo de la traza de la línea A solamente iba a ser para cargas. Solamente hicieron un túnel para una sola vía y que iba a ser para cargas. Después vemos que en alguna época transportó pasajeros, pero esa línea no tiene estaciones y directamente llegaba hasta la carga, hasta la playa de maniobras de Puerto Madero. Vemos acá, aparte de cómo se hizo la construcción, vemos que se hizo con el método cut and cover, a cielo abierto, se hacía una zanja, luego se techaba con vigas de acero y se hacían bovedillas entre cada una de las vigas. Se hacían los cimientos de las paredes laterales, luego se hacía la pared, en este caso, en este tramo, en el primer tramo fue de ladrillo, y luego de costado se impermeabilizaba, se ponía el ladrillo de canto y después un film bituminoso con alquitrán para evitar la filtración. Acá vemos las dragas, las excavadoras que se utilizaban, que tenían la característica de tener 3 motores de corriente continua. Uno empujaba la pala, otro lo levantaba y otro lo giraba para sacar las paladas de tierra. Las paladas de tierra, ven que acá hay unas vías provisorias que se hacían para que
la tierra se cargara en zorras que a su vez eran traccionadas con zorras eléctricas. Se usaron 108 zorras, de las cuales 36 eran eléctricas. Vemos cómo se hacía toda la estructura. La empresa, para el primer tramo que se hizo, que fue entre la Plaza de Mayo y Plaza Miserere, Plaza 11, pusieron mucha energía en la obra, contrataron a 1.500 obreros, la mayoría inmigrantes, que iban a buscar trabajo a los obradores. Se le trató de dar trabajo a la mayor cantidad posible de gente para lograr hacer la obra en muy poco tiempo. Fíjense, acá vemos un locotractor eléctrico, aquí vemos una de las dragas, cómo se hacía el frente de ataque. Como les decía, se hizo en 4 frentes de ataque y había 2 obradores, uno puesto en cada extremo, en Plaza de Mayo, y el otro en Plaza Miserere, y otros 2 obradores en la Plaza de los Congresos, haciéndose en muy poco tiempo esta obra. Vemos que la obra, si analizamos un poco la inauguración del tramo Plaza de Mayo, Plaza 11, se hizo el 1 de diciembre de 1913, se crearon 9 estaciones y el tiempo fue 26 meses y 16 días. Es decir, que en 2 años, 2 meses y 16 días de la nada se hizo una línea y se estuvo puesta en servicio. El segundo tramo, se hizo un segundo tramo. Bueno, acá vemos la obra de Plaza Miserere, ven que es una gran obra, fíjense que era gigantesca la estación. Ven que la obra era realmente importante. Después de la del Puerto de Buenos Aires, fue la obra más grande que hubo en la ciudad de Buenos Aires, hasta que después se hizo la línea de la Croce. Vemos aquí una zorra eléctrica transportando en este caso está vacía, pero eran los que transportaban la tierra que iba para la zona del cementerio, atrás del cementerio de Flores se llevaba toda esa tierra. Esta es la estación Plaza Miserere, es una interesante planta donde vemos cómo era la estación. Estos eran las 2 vías de la ANLO que iban en un sentido, las otras 2 para el sentido Primera Junta, y estas eran las vías que entraban del actual ferrocarril Sarmiento, donde los pasajeros podían transbordar a la línea del ANLO. Fíjense que tiene esta forma, no solo para el ingreso, facilitar este ingreso, sino que acá se iba a hacer una gran obra que era el Palacio Municipal, que finalmente no se hizo. Ven acá en el plano que se había hecho, figuraba el lugar para el proyecto. Finalmente no se hizo y quedó así. Esta es una planimetría y una altimetría donde se ve cómo la línea salía del Sarmiento para introducirse dentro de Plaza Miserere. Esta es la Plaza de 11, la playa de estación de las líneas del ferrocarril Sarmiento, y esta es la altimetría de la línea. Acá se explica más o menos cómo se construyó las distintas etapas de la construcción del túnel que hizo el ferrocarril Central Oeste, o sea, hoy Sarmiento, que baja y se ingresa a la Plaza Miserere. Acá vemos un corte de la Plaza Miserere y ven el gálibo de los coches de la ANLO en un sentido, en el otro estación del ANLO, y esto era del ferrocarril Central Oeste, hoy Sarmiento. Hoy el Sarmiento no baja más a la estación Plaza Miserere, eso quedó anulado, ya no baja más a la estación. Esta es una de la estación. Vemos que había gran movimiento de pasajeros que podían transbordar al tren y viceversa, o del tren al subte. Fíjense, esta es una sección típica que hizo la ANLO del túnel, y esta se ve de una estación típica. El segundo tramo que se hizo, que arrancaba en Plaza Miserere hacia Primera Junta, se hizo a través de una estructura que la excavación se hizo con cangilones. Era una estructura muy compleja que tenía todo un sistema de cangilones que hacía la excavación. También seguían utilizándose gran cantidad de obreros, y la obra también se hizo en muy poco tiempo. La inauguración de Castro Barro en Río de Janeiro se hizo en abril del 14, y ya Acoiti, Primera Junta, se inauguró el 1 de julio de 1914, o sea, 34 meses, o sea, dos años y 10 meses después de la inauguración de la primera obra, se hicieron las 14 estaciones del ANLO de la línea A. Vemos que hoy es un tiempo que hoy no podemos hacer una obra de estas características.
Bueno, esta era la máquina que les comentaba, que era un equipo muy complejo que con este sistema de Cangilosi iba horadando y a su vez sacando la tierra. Ven que realmente una gran estructura para la época. Vemos acá un corte de las líneas, vemos que este era el túnel de la Anglo, abajo el del ferrocarril central, y también habían hecho un pedacito de túnel que era por donde iba a pasar la actual línea C del Anglo. Fíjense que se tuvo en cuenta todo eso ya. Se había hecho un pedacito que era el túnel que iba a pasar por ahí de la línea actual línea C. Bueno, este es cuando se inaugura el servicio, el 1 de diciembre de 1913, con el coche embanderado, engalanado para hacer la inauguración del servicio. Aquí vemos lo que les comentaba de las tres líneas en Avenida de Mayo y Irigoyen. Este es el túnel de la Anglo, este es el del ferrocarril central, ven que van paralelo, y acá esta es la línea actual C que la terminó haciendo la Chadó-Pif. Ven que lo complejo que era la obra. Fíjense que este túnel apoya sobre el túnel de la Chadó-Pif. Los coches que se utilizaron, la empresa primero compró 4 coches United Electric, que eran ingleses, posteriormente decide fabricar, que los coches se los compra la empresa La Bourgeois, de la ciudad de Brujas, en Bélgica. Se hacen 2 etapas de compra. Primero se compran un lote de 56 coches y luego el segundo lote hasta llegar a los 120 coches. A lo largo de la historia fueron cambiando el diseño de los coches, vamos a ver que se modificaron y ahora les voy a decir por qué se modificaron y cómo fue los distintos esquemas de colores. También cuando venía algún personaje importante se lo llevaba a dar una vuelta. En este caso cuando vino el príncipe de Gales, que esa visita había sido famosa en su momento. Bueno, nos vamos a detener un poquitito en esta diapositiva, que es interesante, que yo les dije que era un tranvía subterráneo, no era un subterráneo. Salían de la rampa en Emilio Mitre y Rivadavia hasta la Carra y Rivadavia, cumpliendo un servicio tranviario. Por eso es que los frentes de los coches era distinto y tenían 2 escalones para poder bajar a la plazoleta que se había hecho en el medio para que pudieran bajar los pasajeros. Es decir, cuando cumplía servicio tranviario se anulaban estas puertas. En el año 1927 se decide eliminar el sistema tranviario que iba desde Emilio Mitre hasta la Carra. Entonces se decide hacer una gran transformación que se hizo en el taller Polvorín, que implicó cortar los cabezales, las cabeceras de los coches y agregarle, fíjense, el bastidor y un pedazo nuevo de carrocería, convirtiéndose en el coche que sobrevivió hasta nuestra época, que bien que tiene 3 puertas y al mismo nivel con los frentes nuevos. Ven que antes tenía un frente tipo tranviario. Fíjense que toda esta tarea se hizo en el taller Polvorín, que es un taller que había creado también la Anglo, empresa muy seria. La Anglo, cuando hizo la línea, a su vez al mismo tiempo estaba haciendo el taller que queda en Emilio Mitre y Bonifacio, un taller que tiene prácticamente 2 hectáreas, donde tenía todos los dispositivos, tenía toda la maquinaria para hacer el mantenimiento de los 120 coches La Bourgeois que había en existencia. Como les decía, los coches se fabricaron en 2 lotes. El primer lote entró en servicio en 1913, en 1915, pero el segundo lote hubo una parte que no pudo entrar porque como la fábrica estaba en Bélgica, en agosto de 1914 estalla la guerra, lo que sería después llamada la Primera Guerra Mundial, en ese entonces era la Gran Guerra. Los alemanes atacan por el norte invadiendo Bélgica, toman la ciudad de Brujas y atacan el norte de Francia. Entonces esas fábricas fueron tomadas por el ejército alemán. Los complejos industriales se dedicaban, obviamente, se empezaron a dedicar a fabricar armas, y los coches recién pudieron ser entregados cuando finaliza la guerra. Más o menos en el año 1919 pudieron entregar el resto de los coches recién. Vamos a ver que siempre los hechos externos, las guerras o las crisis económicas, influían notablemente en el país y también obviamente en la parte de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá también en la línea A prestaron servicio otros coches, como estos que eran unos coches modificados por la empresa MEPA, donde se hizo carrocería metálica, se reemplazó la carrocería de madera por carrocería metálica,
y se colocaron sistema de apertura y cierre de puerta automático. Otros coches que prestaron servicio en la línea a lo largo del tiempo fueron los Fiat, y también prestaron servicio los Siemens Yuka remodelados, y actualmente tenemos los CNR de origen chino. Solamente tenemos esos coches que fueron adquiridos hace unos años, que son coches con todas las comodidades, aire acondicionado y construidos de acuerdo a las nuevas normas de seguridad y fabricación, cumpliendo con todas las leyes de orden público correspondientes. Son uno de los mejores coches que tiene actualmente el Metro de Buenos Aires, junto con los Alstom 300, que también prestan servicio en la línea D y en la H. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, acá hay algunas fotos de los talleres cuando se hizo la prolongación de la línea. La prolongación se hicieron 4 años, digamos que se hizo el tramo Puan-Carabobo, se inauguró en el 2008, y las dos últimas estaciones, San José de Flores y San Pedrito, se inauguró el 27 del 9 del 2003. Y a su vez también se hizo un taller para el mantenimiento y para servir también de apoyo al taller Polvorín, y es el taller Naja que queda al final de la línea. Bueno, acá hay algunas fotos de los coches que fueron prestando servicio. Este es el coche nuevo CNR de la empresa, de esta empresa china. Es un coche muy moderno, diseño alemán, pero construido en China, y la cadena de tracción es trifásica con rotores jaula de ardilla. Bueno, eso es con lo que hace. Lo último que me quedaría explicar un poquito antes de entrar con la línea de la Croce fue el tema de qué es lo que pasó con la Anglo, como para terminar la historia del Anglo y después meternos directamente en la empresa La Croce. Como vimos, el tema de transporte fue cambiando sustancialmente en el año 1922 con la aparición de los ómnibus, luego los colectivos en el año 27. Entonces, ¿qué pasaba? El negocio había cambiado sustancialmente el transporte. En el libro figura, hay un anexo donde figura la cantidad de pasajeros transportados, la cantidad de kilómetros recorridos, pero también una tabla muy interesante que es la cantidad, el precio de la tarifa. La tarifa estuvo congelada desde el año 1910 hasta 1940 y pico. Es decir, tantos años de congelamiento de tarifa hicieron que las empresas de transporte, en este caso la anglo-británica, obviamente la La Croce y todo, se fueran descapitalizando. El nivel de las ganancias fue bajando, también habían cambiado las leyes laborales, la Anglo tenía fuertes deudas de pago de impuestos con el gobierno nacional y con el gobierno municipal, y tenía deudas en la caja de jubilaciones también. O sea, la situación de la empresa era bastante complicada. Como una de las medidas del acuerdo Roca-Runciman, uno de los puntos del acuerdo era la creación de una compañía de transporte que abarcara todo el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Realmente también tuvieron que pasarse a la empresa, a la corporación, los ómnibus y los colectivos, hubo mucha renuencia, hubo huelgas, hubo muchos disturbios. Era muy complicado porque inclusive se llegaron a hacer expropiaciones de las compañías, y se creó toda una situación muy conflictiva. La corporación trató de racionalizar también los transportes, llegó a anular líneas de colectivos, llegó a tratar de unificar otras, eliminó líneas de tranvías que no había superposiciones. Bueno, era muy complicado también. Los balances de la corporación eran negativos. Se complicó también el tema de la corporación, hay que reconocerlo también por el tema de la Segunda Guerra. Cuando estalla la Segunda Guerra, a mediados de 1939, comienzan los problemas, se empieza a haber problemas, no hay repuestos, ya después no se consigue, con la entrada en guerra de Norteamérica, tampoco se consiguen neumáticos, hay que colocar en los ómnibus y en los colectivos, se ponen ruedas de tranvía para tratar de que puedan prestar servicios, etc. Bueno, una situación muy compleja. Los balances fueron negativos de la empresa continuamente. Luego el Estado Nacional, vemos nuevamente que se mete en el tema de transporte y ordena la liquidación de la Corporación de Transporte y crea el Transporte de Buenos Aires. Transporte de Buenos Aires es una nueva empresa que abarca colectivos, ómnibus y los subterráneos, que en ese caso vamos a ver que estaban las tres
líneas privadas, la de la Anglo, la de las Chadopif, que eran 3, y la de la Croce. Lo único que no abarcaba eran los ferrocarriles, que eran nacionales, y los taxis. Lo demás lo abarcaba todo. Eso había pasado. Entonces esta empresa también no logra los fines que quería de racionalizar. Vemos que nuevamente fracasa. También seguía estando los problemas gremiales, los problemas que la tarifa no se aumentaba, había inflación, porque evidentemente había inflación todos esos años, y en el año, finalmente en 1955, decide nuevamente líneas de ómnibus que pasaran al ámbito privado. Finalmente en 1961, durante la presidencia del doctor Frondizi, se decide la privatización de todas las empresas de ómnibus, microómnibus, y la eliminación de las 45 líneas de tranvía que quedaban y de 17 líneas de trolebús. Directamente se desafectan del servicio, quedando solamente la empresa Subterráneo de Buenos Aires, administrada por el Estado. En 1963 se crea Subterráneo de Buenos Aires, y posteriormente, en el año 77, le voy a decir las palabras exactas, en 1977 adquirió plena autonomía al convertirse en una sociedad del Estado, siendo el paquete accionario al final transferido a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1979. A partir de ahí la operación la hace Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que dependía directamente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto, para terminar esta historia, bueno, esto termina luego, en el año 93, el Estado Nacional nuevamente toma Subterráneo de Buenos Aires, con acuerdo, obviamente, acuerdos políticos, para que la empresa sea dada en concesión junto con el ferrocarril Urquiza, y salió a concesión para que la operación fuera privada, en este caso de la empresa Roggio, Morrison Knudsen, Burlington y SKS. Esto continúa, el Estado Nacional es el que se encarga de las nuevas obras que va a hacer esa concesión, y se pactan ese contrato, planes de obra, que los paga el Estado Nacional. Subterráneo de Buenos Aires, mientras tanto, solo hace las nuevas prolongaciones de las líneas, y los subsidios los paga también de la concesionaria, del operador, los paga el Estado Nacional. Vemos que siempre la superposición de jurisdicciones siempre creó problemas. Posteriormente, en 1913, vuelve nuevamente el Estado Nacional, decide pasar otra vez el control de la operación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez el subsidio de la operadora deja de ser prestado por el Estado Nacional y tiene que ser prestado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y actualmente la empresa EMOVA, que es la que presta el servicio de reemplazo de Metrovía desde diciembre del 2021, es la nueva operadora, y el control lo hace Subterráneo de Buenos Aires, y depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vemos que las complicaciones que tuvo el transporte, y vemos por qué fue tan complicado la expansión de las líneas y todo eso, y por qué se fueron fundiendo o fueron dejando de existir las empresas privadas que al principio crearon el subterráneo. La historia del Anglo, para termina como todo, ¿no? La empresa adujo que años después, en el año 54, así, que había perdido capital cuando se creó la Corporación de Transporte, y después con la expropiación de TVA, de ese ente mixto que era la corporación, adujo que perdió capital, perdió sus inversiones, hace un juicio, y finalmente en el año 1965, en la última instancia, que la Corte Suprema de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, le da la razón al Anglo, y se termina pagando una indemnización, creo que eran 17 millones de libras, otros dicen 20, bueno, hay varias cifras, pero bueno, se paga en cuotas a lo largo de los años. La última cuota se paga a principios del año 82, y ahí, cuando se cobra la última cuota, deja de existir la compañía Anglo-Argentina de Transporte. Bueno, que a su vez, en ese entonces ya era dueña de otra empresa, pero esa empresa nunca dio información, simplemente cuando se paga la última cuota desaparece. Bueno, la segunda línea que se hace en Buenos Aires es la de la empresa La Croce. La Croce había empezado con líneas de tranvía, tenía el ferrocarril General Urquiza,
El Estado Nacional, vemos que el Estado Nacional le da la concesión, le da la autorización para crear una línea de subterráneo que fuera desde Chacarita hasta Leandro Alem y Corrientes. Los Lacroze no consiguen la financiación, tardan muchos años en conseguirla, recién la consiguen en 1927, consigue un préstamo de los banqueros Harris y Forbes, justamente la consigue en el año 27, fíjense qué interesante, pues si hubiera pasado un poco más de tiempo ya venía la crisis del 30 con todas las implicancias que eso tuvo, hubiera sido imposible que se financiara la obra. Bueno, la línea iba a ir por la avenida Corrientes, llegaría hasta Leandro N. Alem y Corrientes, comienzan trabajando en la construcción de la rampa de ingreso que sale a la playa del ferrocarril que era de Lacroze, hoy Ferrocarril Urquiza, y se construye un gran taller a cielo abierto donde que se hacen 14 vías, 10 de estacionamiento y 4 para efectuar el mantenimiento. La obra también se hace, es una obra que tiene la característica de que se hace muy rápido, es una obra que iba a tener, en el contrato que le dan, iba a tener 8,7 kilómetros, y vemos aquí la traza de la línea, vemos la altimetría y la planimetría, vemos que aquí es una de las zonas más complejas, era pasar por debajo del arroyo Maldonado, que ya estaba entubado, una empresa, un tema ingenieril bastante complejo, donde se podía, se hacía a cielo abierto, como hizo la la Anglo, y luego en algunos sectores, como el del Maldonado, después en la calle Lambaré, Gascón, todas esas calles se tuvo que hacer bajo túnel. Y la última parte, el último tramo, también se hizo bajo túnel. La empresa Lacroze, cuando diseñó esta línea, la empresa Lacroze pensaba, tenía la idea de que algunos trenes del ramal de Urquiza bajaran a la línea B y prestaran servicio hasta Leandro Alem y Corrientes. Pero por motivos gremiales, entre la UTA y la Unión Ferroviaria, siempre hubo problemas, temas gremiales y temas también del pago del pasaje. Hay un interesante estudio del ingeniero Raúl Ávila sobre este tema. Hay distintas, acá en el libro tiene distintos planos de las distintas estaciones que se fueron haciendo a lo largo de los años. Ven cómo era la excavación, cómo se iba haciendo el hormigonado de la línea. El primer tramo entre Lacroze y Callao se inauguró el 17 de octubre de 1930, tenía una longitud de 7 kilómetros. Tiempo empleado, que es lo importante de los datos, no los quiero aburrir con datos, pero a veces son importantes, tiempo empleado 2 años y 10 meses para hacer 9 estaciones, con obras impresionantes como pasar por abajo del Maldonado. El 23 de junio de 1931 la línea se va extendiendo hasta la Carlos Pellegrini, construcción en túnel, y finalmente en 1931 llega hasta Leandro N. Alem. Todos estos tramos, los últimos tramos obviamente se hicieron en túnel. Ahora algo interesante que tiene esta línea es que el 12 de junio del 33 se inaugura el enlace subterráneo que había entre la línea B y el Shopping Abasto, que era el mercado del abasto antes. ¿Por qué? Porque Urquiza, la línea Urquiza transportaba del interior muchas hortalizas, verduras, frutas. Entonces Lacroze tenía la idea de que también las líneas fueran y llevaran la carga, y había un desvío que iba justamente abajo del mercado del abasto, actual Shopping Abasto, que por suerte se pudo mantener como shopping y no lo demolieron, porque la estructura es muy interesante, la estructura de hormigón del mercado. Entonces se llevaba la carga de hortalizas directamente desde el ferrocarril, se metían directamente con un enlace abajo del mercado del abasto. Hay una película justamente que se llama Mercado del Abasto, una película de acción policial, que está filmada y nos quedó como un registro de cómo era el sistema. Posteriormente hubo un incendio una vez, el túnel de la línea B hizo de tiraje, fue complicado apagar el incendio, entonces desde el punto de vista de la seguridad se decidió cancelar ese ramal, y de ahí en más ese enlace se decidió cancelar, y las hortalizas y frutas se transportaron por camión directamente. Bueno,
La línea, como vemos, acá en el libro hay distintas formas de cómo se fue haciendo cómo fue la construcción, cómo la tecnología utilizada. Vemos que la empresa, donde había, en este caso el Medrano y Corrientes, fíjense cómo se apuntalaban los sistemas de vías para que pudieran seguir prestando servicios. Se está trabajando abajo, pero se apuntala para que no interrumpiera el servicio de tranvías. Fíjense la complejidad que tenía, cómo se bajaba el hormigón, cómo se volcaba el hormigón con los camiones. Ven que eran obras de mucha complejidad, pero que se hacían en muy poco tiempo. Vemos después una planta mezcladora de cemento. La empresa era norteamericana, se llamaba Wright Robinson. Bueno, acá hay distintos planos que se ve como la precisión, la calidad que tenían los dibujos, también los planos en esa época. No había AutoCAD, esto se hacía a plumín, ni siquiera había lapiceras Rotring para hacerlo, se hacía todo a plumín. Y bueno, acá el sistema de verjas que adornaban las entradas a las estaciones. Y bueno, estos son una foto de que es un instante de una vida. Estas fotos, muchas fotos del libro son de Héctor González, que es un apasionado del tema y tiene un registro fotográfico fundamental de la empresa Subterráneo de Buenos Aires. Esas fotos las consiguió Héctor González, donde tenía el nombre de esa persona que estaba indicada que había trabajado en la línea y que nos muestra un instante, una vida de un capataz y que figuraba en una foto y él se había reconocido y tenía toda una serie de fotos de esos trabajos. En sí el libro es un homenaje a esta gente que son héroes anónimos, que nadie los conoce, pero que bueno, nos dejaron un legado impresionante. Aquí vemos el mercado del abasto, el enlace al mercado, cómo era el túnel de acceso, la locomotora eléctrica que se usaba. Actualmente hay una que se encuentra en el taller Polvorín, restaurada. Este era el primer Cospel. La línea esta fue la primera que tuvo máquinas expendedoras, máquinas con cospeles para ingresar. Estos eran los de la Croce, que habían sido acuñados en Estados Unidos, luego se reemplazan por los cospeles que iban a usar en toda la época de la Corporación de Transporte. Bueno, acá hay muchas fotos históricas de cómo eran las nuevas estaciones. Y el centro de operaciones que antes estaba en Chacarita. Este era el centro donde se controlaba. ¿Ven? Estos son los molinetes que le decía, que fue la primera línea que tenía molinetes. Fíjense los pasajeros cómo iban todos bien vestidos, con trajes, como era otra época, ¿no? Obviamente, con sombreros, una época muy, muy distinta a la actualidad. Luego se hicieron las prolongaciones, se hace la prolongación, la primera etapa se inaugura el 9 de agosto del 2003, se inaugura la estación Tronador, Villa Ortuza y de los Incas Parque Chas, lo que permitió a su vez que viajara mayor gente en la línea. Y luego la segunda extensión, aquí vemos fotos también de Héctor González, de cómo se iban haciendo estas obras, que también era una obra bastante complicada fueron. La segunda extensión se inicia el 19 de noviembre del 2004 y por distintos motivos se va dilatando la obra, y el 26 de julio del 2013 se inauguran las últimas dos estaciones, Echeverría y Juan Manuel de Rosas. El tiempo de esta última etapa fueron 8 años, 8 meses y 14 días, para hacer dos estaciones. Ven que la diferencia en tiempos es otro mundo. Bueno, aquí vemos los coches, a su vez atrás de la última estación, que en la estación Juan Manuel de Rosas se puede hacer transbordo hasta el ferrocarril Ramal Suárez del Mitre. Atrás hizo una cochera de 4 vías y un taller con fosa para 2 vías, para 2 formaciones. En esta línea prestaron servicio en la primera etapa coches de procedencia inglesa, Metropolitan Camel, 56 coches, después se agregaron 20 coches Osgood Bradley norteamericanos, realizados por la empresa Bradley, que era de la Pullman, que era una empresa muy conocida en ese entonces, y el equipamiento era General Electric. Posteriormente en la Argentina se hacen 14 coches iguales a los Osgood Bradley con equipamiento General Electric, y luego en el año 76 se compran 20 coches de diseño de la fábrica militar General San Martín con equipamiento Siemens.
Este es el puesto central de operaciones actual que se encuentra por debajo de la avenida 9 de Julio, donde se lleva el control de todas las líneas, o casi todas, creo que hay una que todavía no. Bueno, y acá hay fotos históricas de cómo eran los cursos que se daban de manejo a los conductores, a los guardas. Fíjense los uniformes, la elegancia, todo muy bien preparado. Fíjense cómo venían estivados los coches. Estos son los Camel que venían de Inglaterra. Fíjense cómo venía relleno el barco de coches. Acá también en este vemos que los coches estos son los Camel y abajo hay locomotoras inclusive. Aprovechaban y traían de todo. Bueno, estas son las distintas fotos. Fíjense, se podía pasar de coche a coche, eso después se sacó. Acá es cuando van bajando la línea. Ven que el coche tenía 3,10 de ancho, son más anchos que los coches que hay ahora que tienen 2,80. Por eso se ven que son tan amplios, tan cómodos para los pasajeros. ¿Por qué? Porque la Croce, como él pensaba, como les dije, que la línea de Urquiza se metiera dentro del subte, el gálibo era ferroviario, entonces tenía el ancho ferroviario. Bueno, estas son distintas fotos de los coches que hay, cómo fue cambiando. Este era el color original, que era bastante lindo, ¿no? Raro pero lindo. Después fue cambiando a lo largo del tiempo. Este fue el último color que usó Subterráneo de Buenos Aires, que era el color carmín, blanco nieve y amarillo. Estos son distintos coches que prestaron servicio, los CAF 5000, que estuvieron pocos años, y actualmente están los CAF 6000, que conviven con la flota Mitsubishi. Este es un coche Mitsubishi. La flota Mitsubishi fue la primera flota que, cuando se hace cargo el operador Metrovía, decide el reemplazo de todos los coches viejos, ingleses, norteamericanos, y adquiere 128 coches Mitsubishi usados procedentes de la línea Marunouchi de Tokio. Entonces reemplaza todos esos coches por los Mitsubishi. Estos coches empezaron a tomar servicio en el año 95 y actualmente hay 16 formaciones y 16 formaciones Mitsubishi y otras 10 formaciones CAF 6000. Bueno, estas son distintas fotos de cómo se traían los coches con los colores que tenían del Metro de Madrid, cómo se desembarcaban. Este es un CAF 6000, que son los que actualmente están, pero con otro esquema de pintura. Este era el esquema de pintura original del Metro de Madrid. Fotos del interior, de la cabina, etc. Bueno, la empresa Shadow Pif, la historia de la empresa Shadow Pif es un poco kafkiana, es una historia rara también. Fíjense, el inicio se le da la autorización a la Shadow Pif en el año 1930. Recibió la aprobación del Consejo Deliberante el 30 de julio de 1930, fíjense, en plena crisis de los 30. Esta empresa se juega a hacer 3 líneas de subterráneo en Buenos Aires, raro. Bueno, la empresa teóricamente era española, era liderada por el ingeniero de Guadalhorce, conde de Guadalhorce. Este hombre teóricamente era española, pero atrás debía haber obviamente intereses alemanes. Vemos que todos los coches, todos los repuestos, las usinas, todo era alemán. En esa época es como que Alemania quería competir con otras empresas inglesas y con los norteamericanos. Vemos que los norteamericanos, la Dwight Robinson había hecho la línea B y el equipamiento, los coches eran ingleses, o sea, los alemanes querían meterse en el negocio también. Por eso se estima de que la compañía Shadow Pif había intereses alemanes. Bueno, la primera línea que le dieron la autorización para hacer, una era la línea C, la actual línea D y la línea A. La línea C, que iba de Retiro hasta Constitución, era una línea que se hizo toda bajo túnel, se contrató a la empresa constructora, vemos Siemens-Bau Union y Gruen Bilfinger, vemos todas las empresas alemanas, ¿no? Y posteriormente se contrató a la empresa argentina Giope, pero que era a su vez una filial de Philipp Holzmann, también alemán. La obra se hizo toda bajo el túnel, se muestran después de los distintos tipos de túneles cómo se hacían. La construcción se hizo muy rápido la obra, 5% solamente se hizo a cielo abierto, 95% el túnel. El inicio de los trabajos fue en el año 33 y en el año 34 ya se inaugura el primer tramo, que es diagonal norte Constitución. Tiempo, 1 año, 6 meses y 16 días. El segundo tramo se hace
Se inicia el 6 de febrero y bueno, se termina en 2 años, 9 meses y 24 días se hizo toda la línea. Bueno, acá vemos distintas etapas de la construcción de esta línea, que era una de las líneas más cortitas. Es la primera línea transversal, ya que la A y B eran radiales, y vemos las distintas etapas de cómo se construía, en este caso en Constitución, y en la diapositiva que viene sería en Retiro. Nos damos puerta por la Torre Monumental, que ahora se llama Torre Monumental, y vemos que es la construcción. Fíjense cómo yo les decía que ellos construían, pero no querían entorpecer a los tranvías, entonces apuntalaban todo para que siguieran funcionando los tranvías, ¿no? Bueno, esta es la misma foto que antes, donde ahí vemos Anglo, Chadopif, línea C, y Ferrocarril Central Oeste, que es el túnel de cargas que va hasta Puerto Madero. Aquí también tenemos la altimetría, planimetría de la obra, vemos lo cerrado que eran las curvas. En este caso hay curvas de 80 metros. Esto no hay que hacerlo porque después la inscripción de la curva al material rodante hace que se produzcan desgastes, ruidos, vibraciones, y se arruina tanto el material rodante, las ruedas, como las vías. Por eso son curvas muy cerradas. Esta obra tiene la característica de que pasó por abajo de manzanas, tuvieron que expropiar los subsuelos, y se pudo hacer todo y lo pudieron hacer en forma bastante eficiente. Tenían que apuntalar. Hay una foto que se ve, que ven, acá arriba hay casas, edificios, apuntalaban con columnas de hormigón que luego se cortaban. Y bueno, la obra también tuvo las primeras escaleras mecánicas, en este caso fabricadas en Argentina, que era la fábrica Febo, que una metalúrgica muy importante, fabricaba escaleras mecánicas, pozos de bombeo para yacimientos carboníferos fiscales, bueno, hacía de todo. Esas empresas obviamente después desaparecieron. Bueno, la línea C tiene la característica de que tiene grandes murales, todos procedentes de ese entonces de la España. Por suerte se pudieron entregar antes de que estallara la guerra fratricida española en el año 36. Bueno, vemos acá la fabricación de los coches, que eran Siemens Schucker, procedencia alemana, cadena de tracción corriente continua, cadena de tracción reostática con motor de corriente continua. Fueron los primeros coches que tenían bogies soldados y disco de freno calado en los ejes. Eran coches muy modernos para la época, obviamente. Con esta línea, con estos coches se inauguró la línea C, la D, la E y la H. Bueno, acá vemos distintas líneas de cómo se fueron montando, bajando ven que se hacían unas enormes estructuras metálicas para poder bajar los coches en Constitución. Vemos también los figurines con los distintos esquemas de pintura. Después, posteriormente, Metrovías compra unos coches usados, también con fondos del gobierno nacional, coches usados Nagoya, y después, cuando se hace cargo Subterráneo Buenos Aires, en el año 2013, se adquirieron otros coches Nagoya también, en este caso 5000, de aluminio. Son los primeros coches de aluminio que prestan el servicio en el Subterráneo Buenos Aires, con aire acondicionado. Actualmente también tenemos solamente en funcionamiento 9 formaciones CNR de procedencia china, que son los mismos que habían prestado servicio en la línea A. En la línea A quedaron 21 trenes y en la línea C quedaron 9. Aquí hay fotos de los coches estos Nagoya, que ya fueron dados de baja, desafectados del servicio. Bueno, acá tenemos también la historia de la línea D. La línea D era una línea que también iba a ir hasta Playa Italia y luego Palermo. Lo interesante de esta obra es que sobre la línea, si vemos la otra foto, apoya el obelisco. ¿ven? Tenemos la línea B, por arriba pasa la línea D, y arriba, fíjense que hay toda una base de hormigón donde arriba apoya el obelisco. Bueno, aquí vemos algunas fotos de las estaciones. La línea, cuando viene el intendente de la Rúa, es nombrado jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no intendente, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se le da un impulso a la extensión de la línea D, que estaba un poco medio detenida la obra, y en poco tiempo se van inaugurando las últimas 4 estaciones. Nosotros vimos que la Chadopif llegó hasta Plaza Italia con muchos problemas, después siguió la Corporación de Transporte, después Transporte de Buenos Aires, y después
Se fue avanzando de a poco. Cuando dependía de la municipalidad, se hizo la estación Carranza y posteriormente se hicieron las 4 últimas estaciones. Una se inauguró, Carranza se inauguró en el 93, después se hizo Olleros, que se inauguró en 97, José Hernández 98, Juramento 99 y Congreso de Tucumán año 2000. Las nuevas estaciones, si las vemos, el diseño es muy armónico, son estaciones muy grandes, no como se hacían antes, son estaciones muy grandes y es una relación armónica entre la ingeniería civil, la arquitectura, la ingeniería medioambiental, con todas las facilidades para personas con distintas capacidades para que puedan bajar a cota de andén sin ningún tipo de inconveniente. Son muy bien ventiladas, muy diáfanas y también se los proveyó de hermosos murales como el de la Reconquista de Buenos Aires. Bueno, estos son parte de los trenes que prestaron servicio, aparte de los Siemens Schucker, fueron los Fiat FM con equipamiento Siemens, donde acá tenemos al ingeniero Raúl Pesia, que fue el director de obra, tanto de la fabricación de esos coches como de los Matterford que están en los premetros. Aquí tenemos en la línea D también prestaron y prestan servicio los Alstom 100 de procedencia brasilera. Estos son los Fiat, los distintos esquemas de pintura. Y actualmente tenemos los Alstom 100 y los Alstom 300, que los Alstom 300 también están en la línea H. Bueno, finalmente le cuento un poquito la línea E. La línea E fue la más complicada, es la línea que siempre estuvo más abandonada. Es una línea que llevó siempre históricamente menos pasajeros. Es una línea que cuando se quería inaugurar el primer tramo, la empresa Chadopif no la pudo inaugurar porque ellos habían vendido Deventurs. Deventur era como unas acciones que los pequeños ahorristas acá en Argentina compraban, que daban un 7% y con eso se financiaba parte de la obra. La Chadopif, aduciendo de que la Corporación de Transporte, cuando le cambia sus bienes por acciones, dice que fue perjudicada, no tiene dinero para seguir con las obras. La empresa Siemens, Baunion, no le entrega, y Siemens Schucker no le entregan ni repuestos, ni le entregan los coches que faltaban. Entonces, finalmente, en el año 1944, lo tiene que tomar el Estado Nacional y las primeras estaciones, que son 5, las inaugura el Estado Nacional. Porque la empresa Chadopif no lo podía pagar, entra prácticamente en quiebra, se hace un juicio muy doloroso para todos, para el directorio de la Chadopif, para el director, el ingeniero Conde de Guadalhorce. Finalmente queda en la nada, queda libre de culpa y cargo, pero digamos los que más sufrieron fueron los ahorristas que en parte no pudieron recuperar el capital. Si bien es cierto que las acciones de Ventures fueron cubiertas con otro, cambiadas por un bono del Estado Nacional, obviamente el rendimiento era otro, cambiaron las condiciones. Los más perjudicados fueron los ahorristas. Después, con el tiempo, la línea se fue extendiendo lentamente, con mucho esfuerzo. La verdad que fue la línea que se fue haciendo de a poco. Como ya le decía, las primeras 5 estaciones, de Constitución a General Urquiza, se inauguró en 1944. Luego se hace, como en la línea viajaba tan poca gente, se hace un redireccionamiento. En vez de ir a Constitución, se la desvía hacia la Plaza de Mayo, hacia la estación Bolívar, y se va extendiendo de a poco y llega hasta la estación José María Moreno. La inauguración de estas líneas, de este redireccionamiento a Bolívar y después la extensión a Avenida La Plata, la inauguró el doctor Ilía. Obviamente de estas prolongaciones, la línea nunca cumplió con la cantidad de pasajeros que se estimaba. Es la línea que menos pasajeros lleva, menos que la H, es la que menos lleva. Se trató de hacer otras cosas, por ejemplo, crear la línea premetro para que sea afluente de la línea, que llegaran hasta Plaza de los Virreyes. Se habían planificado 2 líneas, finalmente se terminó haciendo una sola. Esa línea tampoco cumplió con los objetivos. Esa línea iba a tener 25 coches, que acá también el director de obra fue el ingeniero Pesia. Se construyeron 17 nada más, se fabricaron, porque la obra, cuando se decidió que no se hiciera una de las líneas y que la otra línea que sí se hizo, que está actualmente, tampoco llegara a Puente de la Noria, porque se pensaba que si llegaba a Puente de la Noria iba a venir más gente. Bueno, se hicieron 17 coches, de los cuales actualmente hay
12 coches en existencia y 8 en servicio. Finalmente, como vemos, otra vez nuevamente se extendió la línea, pero esta es la única línea que no extendió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de subte, sino que por esas cosas del destino era una obra que tenía que hacer el operador Metrovía. Después, con la crisis del 2001, la emergencia ferroviaria, la obra la toma el Poder Ejecutivo Nacional, el transporte, y hace la obra, la termina haciendo Rogio, y termina haciendo 3 estaciones, Correos Central, Catalinas y Retiro, y termina la parte gruesa de la obra, los túneles, pero faltaba toda la infraestructura, las vías catenarias, subestaciones, etc., toda la terminación, la boletería, bueno, carrera mecánica, todo eso. Cuando le pasa todo el servicio nuevamente, el control de la operación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de eso se ocupa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de todas esas obras y de poner en funcionamiento la línea, que se hace exitosamente. Finalmente, la última línea que nos queda es la línea H, que es la línea más nueva, la primera línea que todo el diseño, la ingeniería, la primera ingeniería y los estudios de la zona, hizo todo la Ciudad de Buenos Aires a través de Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Es la primera línea que lo hace todo Subterráneo de Buenos Aires. Se licitó la obra, se hizo en distintos tramos, y bueno, actualmente la obra iba a llegar, primero iba a llegar hasta Pompeya, finalmente esa estación no se va a hacer, y la terminal teóricamente va a ser esa Peña. La otra terminal iba a estar en Plaza Francia, finalmente se cambia la ubicación y se llega hasta la Facultad de Derecho. Se hace en la Facultad de Derecho la estación por un tema que hubo un recurso de amparo, porque tenía miedo que se arruinara la zona. Bueno, entonces se opta por cambiar la dirección, y la estación terminal es ahora Facultad de Derecho. Es una línea que tiene coches Alstom 300 nuevos, tiene 15 formaciones en servicio, y teóricamente en un futuro se pensaba seguir adelante y hacer dos estaciones más, llegando también hasta Retiro. Así que, bueno, doy por concluida esta charla, que veo que se hizo un poco larga, pero bueno, más que nada la parte histórica de cómo fue el nacimiento de las líneas de subterráneo. No sé, quería ver si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Yo te quería preguntar por el tema del asbesto, que es un tema que ocupó también parte de la opinión pública y que tomó estado público, que nos cuentes un poco eso. Bueno, mira, yo no estoy muy al tanto del tema porque no estoy en la área de higiene y seguridad del trabajo. Lo que se sabe es que el asbesto era un material que es muy utilizado hasta en los tanques de agua actuales de las casas viejas o de los departamentos que tienen más de 20 años. Los tanques tenían asbesto, era una sustancia muy buena que se utilizaba. El tema del asbesto es cuando se lo trabaja, se lo maquina. Si yo tomo asbesto y lo uso en un tanque de agua, no pasa nada, pero ¿qué pasa? Si yo lo limo y respiro eso, obviamente trae asbestosis. Hubo una ley sobre la prohibición del asbesto. La Ciudad de Buenos Aires y en otros países del mundo, hay otros países como en Japón que no está prohibido y sigue estando, y bueno, es una sustancia que está prohibida y obviamente no hay que usarla. Lo que pasa es que en los autos viejos, en los coches viejos de los ferrocarriles y de subterráneos, eran coches viejos que se utilizaba ese material, se utilizaba generalmente en los apagachispas de los contactores, esto lo sabe muy bien Pesia, cosas que se utilizaban en esa época. Entonces obviamente lo que se tiene que tomar a partir de la aplicación de la ley, todos los coches nuevos que se compran, hasta los 300 NR, son coches que están libres de asbesto. Esa sustancia no se utiliza más, y cuando se hace una licitación se pide justamente que los coches no tengan eso. Pero obviamente que los coches que están en circulación, que ustedes vieron que hay flotas viejas, como los coches Fiat, los coches Materfer del Premetro, obviamente eso se está haciendo todo un plan, igual que los Mitsubishi, todo un plan de desabestizado que prácticamente ya está terminado. Pero es así, antes era un material común, inclusive en los coches de la calle se usaba el asbesto, se ponía donde estaba el conductor por si había un incendio en el motor para que tardara en llegar el fuego.
y ya le digo, en otros países no está prohibido, pero a partir de la prohibición obviamente hay que tomar, y los que tuvieran que trabajar en una fábrica, que trabajaran con algo de asbesto, tienen que usar las protecciones adecuadas, para eso están las normas de higiene y seguridad del trabajo. ¿Querés decir algo más sobre usted? Bueno, escuchando esta exposición brillante acá del compañero Roberto, me surge una pregunta, ¿no? El por qué uno, cuando recuerda el pasado, es como que dice, pero antes las cosas eran mejores. ¿Y por qué es así? Porque los hechos lo demuestran, ¿no? Éramos el primer país en tener subterráneo de la región, el número 12 en el mundo, las empresas extranjeras venían al país a invertir, ahí estaban la lluvia de inversiones tan esperadas. La burguesía nacional, los hermanos Lacroze, no querían quedarse atrás, hicieron la segunda línea con un récord en la construcción de una línea completa en 3 años. Eran argentinos y copiaban al capital extranjero. Hoy esa burguesía nacional no existe más, no está. Ahora hay que subsidiarla a esa burguesía nacional y fugan el dinero afuera del país. Y hoy la estamos pagando. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Es más, el COSPEL estuvo 10 centavos por 30 años. Eso era para favorecer a las clases populares. Ahí había una política de Estado hacia el pueblo, hacia el trabajador. ¿Qué pasó dentro de aquello? Bueno, acá Roberto nos explicó lo bueno, lo que podemos hacer nosotros como país y como ciudad. Y acá hace 100 años, 110 años, se comenzaba la obra, acá a 200 metros, y comenzaba esta red subterránea que nos llega a los 60 kilómetros y está esperando para que algún gobierno de turno tenga la iniciativa de continuar con esta expansión que ya quedamos muy atrasados. Espero que este libro de Roberto quede para la historia y sea un elemento de consulta para todos esos dirigentes que hoy les toca dirigir la ciudad de Buenos Aires.